y vamos a dar el curso para el programa de las 7 a las 8 de la noche. Bien, hablando un poco de mí, de mi experiencia como profesional, yo soy ingeniero mecánico, estudiado en la Universidad Mayor de San Simón. Tengo un diplomado en gestión de proyectos y gerencia en base al PMBOK, que es una norma para la gestión de proyectos de una institución americana, que es el PMI. Tengo una certificación en sistemas de gestión de calidad en base a la norma NIS 9001-2015. También una certificación como supervisor de seguridad y medio ambiente en base a las normas NB ISO 45001-2018 y la 14001-2015. ¿No? También he participado en programas en gerencia de la producción y logística, en diseño de redes contra incendios en la industria y edificaciones, entre otros programas. En mi experiencia, he trabajado de forma inicial en lo que es la empresa Cetrocom Ingeniería. Estaba a cargo de jefe de diseño de producción. Ahí he aprendido mucho lo que es la fabricación de estructuras y equipos del metal. Aparte que he trabajado tanto en la puesta en marcha, diseño y mantenimiento de sistemas hidráulicos de alta presión. Actualmente trabajo como ingeniero en aplicaciones en la empresa Zobur S.A., que es una empresa comercializadora de equipos industriales, donde mis funciones son el desarrollo de proyectos hidráulicos, asesor técnico en ventas del sector industrial. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Brindar conocimientos fundamentales para la identificación, selección y aplicación de las distintas bombas hidráulicas, tanto para el transporte de fluidos industriales como el transporte de aguas, sean estos residuales o aguas de consumo. Muy bien, ¿cuál va a ser nuestro temario? Primero vamos a ver lo que es la introducción a la hidráulica. Posteriormente vamos a ver la clasificación de las bombas, ¿ya? Luego, como tercer punto, tenemos la aplicación de las bombas hidráulicas. Luego vamos a ver lo que es la introducción a las curvas características de una bomba. Vamos a ver las fallas más grandes y comunes que pueden suscitar en lo que son los sistemas hidráulicos, en especial en las bombas, que son la cavitación y el golpe de ariete. Como último punto, vamos a ver un caso práctico, ¿no? Cómo se selecciona una bomba hidráulica. Vamos a ver desde el requerimiento del cliente hasta llegar a una solución. Si tienen alguna duda, por favor, no sientan pena en hacérmelo conocer durante la presentación. Voy a tratar de coser un poco. Lo más importante es que ustedes los conceptos, cómo se va manejando esto, para posteriormente, en un programa futuro, lo veamos a más detalle. ¿Está bien? Si tienen algunas dudas, por favor, no duden en tal vez molestarme durante la presentación. Bien, vamos a ver lo que es la introducción a la hidráulica. Primero vamos a definir lo que es la hidráulica. La hidráulica es una rama de la mecánica que estudia lo que es el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas. Es decir, se observa el fluido tanto en un sistema estático y en un sistema dinámico. Estudiar el fluido en un sistema estático sería la hidrostática, y estudiar a un fluido en un sistema dinámico sería la hidrodinámica. La hidráulica es la tecnología que emplea un líquido o un fluido, bien sea de agua, aceite u otro fluido, como modo de transmisión de energía necesaria para mover o hacer o funcionar un mecanismo, o simplemente transportar el fluido de un punto a otro. Algunos conceptos muy básicos que ustedes, como la mayoría, imagino, están estudiando en tanto mecánica, electromecánica, industrial, química, civil, cualquier otro. Siempre en las industrias nos vamos a encontrar con bombas, con mecánica de fluidos, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros tengamos muy claro estos conceptos. El fluido es un medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Y eso quiere decir que es muy fácil separar, ¿no? Dividir el fluido. Algo que caracteriza a los fluidos es que estos no tienen una forma definida, es decir, la forma la obtienen del recipiente donde estos se almacenan.
¿Qué es la presión? La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto sumergido en un tanque. La presión es, en definición, la fuerza perpendicular a una cara de esta superficie perpendicular que se mide por unidades de fuerza sobre unidades de área, ¿no? Su fórmula es presión, fuerza sobre área. Muy fácil, muy básico. ¿Qué es el caudal? El caudal es la cantidad de un fluido que circula a través de una sección de un ducto. Es decir, como vemos en nuestra imagen, estamos viendo que hay un ducto por el cual está pasando un fluido a una velocidad a través de una velocidad B a través de un área A. El caudal puede estar dado por las siguientes fórmulas, ¿no? En la que tenemos que es área por volumen o volumen sobre tiempo. Bien, veamos qué es la potencia. La potencia es la cantidad de trabajo emitido en la hidráulica. La potencia generalmente se mide en kilovatios o HPs. Está dado por estas dos primeras ecuaciones, que es la densidad por el caudal, por la gravedad, por la altura. O también podemos definirlo que es el caudal por la altura, por la gravedad específica sobre 75, y en esta ecuación tenemos el resultado de la potencia en HPs. Esta es una potencia ideal o una potencia teórica. Eso significa que es al 100% de eficiencia. Para calcular una potencia real de bombeo es necesario conocer la eficiencia, ¿no? Entonces la potencia real sería la potencia teórica o potencia ideal sobre la eficiencia o el rendimiento. Esta H que ustedes que ven, que es la altura, también es conocida como altura dinámica total o TDH. ¿Qué es el TDH? La bomba desarrolla energía llamada de presión a una altura dinámica total. Esta presión o esta TDH es la presión de trabajo de una bomba, ¿no? Es la presión, o también se le llama cabeza de bomba. ¿Cómo se halla la presión de trabajo de una bomba o altura dinámica de una bomba? Es la suma de la presión de trabajo más la presión de elevación que va a hacer la bomba, más la de carga que existe en el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo muy conocido, es una pala cargadora, que su sistema es hidráulico. El corazón, la bomba hidráulica, se encuentra en el centro del equipo. Este bombeo debe ejercer primeramente una presión para poder hacer un trabajo. Primero levantar esta pala que debe pesar 1 o 2 toneladas y levantar el contenido en el interior, roca, arena, lo que esté desplazando, que aquí debe entrar aproximadamente unas 3 o 4 toneladas. Todo ese esfuerzo que debe hacer, necesitamos calcular su presión. Esa es la presión del trabajo de esta bomba. Debemos sumarle la presión de elevación. Esta presión de elevación se refiere al desplazamiento netamente del líquido, ¿no? El aceite, desde el punto central hasta el actuador, tiene una altura, un desplazamiento. Eso debe calcularse y esa es la presión de elevación. Las pérdidas ocurren dentro del sistema, tanto en la bomba, en los actuadores, en las mangueras, esto por la fricción, ¿no? Debido al fluido con los elementos que están conduciendo al mismo. Este otro ejemplo, otra aplicación, por ejemplo, Misikuni o Semapa, para transportar el agua desde sus depósitos, desde sus plantas, hacia nuestras ciudades, hacia nuestras viviendas, necesitan sistemas de bombeo. Estas bombas, por ejemplo, no ejercen una presión de trabajo. ¿Por qué? Porque el fluido simplemente se está desplazando de un punto a otro. No está, como en el caso de la pala, generando un trabajo, haciendo un movimiento, generando un esfuerzo. Por lo tanto, en este ejemplo, presión de trabajo es 0. Sin embargo, la presión de elevación es alta, ¿no? Dependiendo del lugar, quién sabe, estoy en las zonas sur, más bajas, más altas, es muy significativa. Al igual que las pérdidas de carga, al ser fluidos de enormes caudales y además de largas distancias, son kilómetros, lo que tiene que circular en este caso, la presión de elevación y las pérdidas de carga son casi el 100%
del requerimiento de este sistema. Sin embargo, en una pala hidráulica, la presión de trabajo es el 90% del requerimiento del sistema y el 10% se va entre presiones de elevaciones y pérdidas de carga, ¿no? Esa es una diferencia entre la hidráulica industrial y lo que es para el transporte de saneamiento y construcción, sistemas de edificaciones. Veamos qué es una bomba. Una bomba es una máquina que transforma la energía eléctrica o de combustible u otro tipo de energía de entrada en energía hidráulica, con la que se acciona un fluido incompresible con el fin de desplazar el fluido de un lugar a otro o generar un trabajo, como les estaba indicando de forma inicial, ¿no? ¿Cuál es la característica del fluido? Debe ser incompresible, no bombea gases, eso sería un compresor. Las bombas hidráulicas no generan compresión, si bien aumentan la presión, no comprimen el fluido. Lo que ellos hacen es entregar energía al fluido, que esa energía se describe en forma de presión, no se cambia el fluido. Este fluido puede ser agua, aceite, hormigón. Antes de probar, por ejemplo, existen las bombas de hormigón para las construcciones. Aquí, por ejemplo, están haciendo una perforación y extraen a través de una bomba todos esos lodos, ¿no? Puede ser también fluidos químicos, lodos, pasta de papel y cualquier otro producto que sea fluido, ¿no? Este es un esquema básico de lo que es una instalación de una bomba centrífuga. Podemos ver la bomba centrífuga puesta en la superficie, que succiona de un punto A1 de un cárcamo de bombero, o tanque también le llamamos, ¿no? En el punto A1 podemos ver una válvula con unas retículas, una malla, es un filo. Y la bomba succiona en este punto y lo desplaza hasta este punto superior. Como podemos ver, en este caso no hay una presión de trabajo, simplemente es una presión de transporte, por lo cual hay presiones de lo que son las pérdidas de carga y hay presiones requeridas para hacer el transporte del punto A al punto B, ¿no? En la superficie. Nuevamente, es la cabeza máxima o la TDH, que es la cabeza máxima de presión del sistema, está dado por la ecuación de presión de elevación más las pérdidas de carga, ¿no? En este sistema. Bien, veamos la clasificación de las bombas hidráulicas. Ustedes de acá ya las deben conocer mucho, imagino, las han podido ver en algunos tipos en sus casas. Pues vamos a ver en qué grupo pertenecen, ¿no? Estas bombas. Primero, identificamos en las bombas hidráulicas dos grandes grupos, que son las bombas volumétricas y las bombas dinámicas. ¿Qué son las bombas volumétricas? Una bomba volumétrica, o también llamada bomba de desplazamiento positivo, es aquella que desplaza o entrega a la misma cantidad de fluido por cada ciclo de rotación del elemento de bombeo. Es decir, por cada vuelta que da una bomba, siempre va a entregar la misma cantidad de fluido, ¿ya? Es decir, absorbe una cantidad de fluido de un tanque y ese fluido lo vacía hacia la línea de bombeo, ¿no? Siempre es eso. Esto significa que el caudal no está en función de la presión. Podemos variar la velocidad, podemos variar la potencia, pero el caudal por cada vuelta que da la bomba siempre va a ser la misma. No está en función de la presión, que es lo contrario a una bomba dinámica, o también llamada bombas rotodinámicas. Las bombas rotodinámicas, por ejemplo, su carga es variable, varía en función de la presión. Por rotación, no puedo yo definirte qué caudal está variando, qué caudal está circulando. Yo tengo que saber la presión para poder saber qué caudal está desplazando esta bomba. Bien, dentro de las bombas volumétricas tenemos las bombas alternativas y las bombas rotativas. ¿Qué es, por ejemplo, una bomba alternativa? Un ejemplo, una bomba de pistón, ¿no? Esto es una bomba de pistón. Por ejemplo, aquí en los arcos que ustedes ven externos o laterales es la succión. Y por el otro arco que se ve al lado de la derecha es la descarga. El pistón se encuentra aquí arriba, es todo el sistema vertical, ¿no? En el que ustedes ven un pistón accionado hidráulicamente, en este caso es un pistón hidráulico, y el fluido circula por acá. Puede bombear esto pastas, generalmente
Yo he visto estos en las empresas de Cobose, donde transportan materiales muy viscosos que las bombas rotodinámicas no podrían mover. Otro ejemplo de las bombas alternativas son las bombas de diafragma. Acá, por ejemplo, el orificio superior es la entrada y hay un orificio que está apuntando hacia atrás, que está en la parte inferior, es la descarga. En el centro podemos ver un punto pequeño color plomo. Esta bomba es accionada neumáticamente, es decir, por aire comprimido. Aquí en las partes donde se ven empernadas están los diafragmas, ¿no? Es una bomba alternativa. Después, en el grupo de las bombas volumétricas, también tenemos las bombas rotativas. Por ejemplo, una bomba de paletas, ¿no? Después tenemos como ejemplo también una bomba de engranajes. Como podemos ver acá, todos ya tienen un volumen definido. En el engranaje, entre sus dientes. En la de paletas, como es una bomba de paletas excéntrica, en la distancia en la carcasa y el espacio entre las paletas y su rotor, ¿no? En el caso del pistón, en la diferencia ahí de su camisa, ¿no es cierto? Tienen un volumen definido, por el cual, como ya les mencionaba, siempre el caudal es constante, por cada rotación o por cada secuencia, en el caso de las bombas de pistones y la de diafragma. En las rotodinámicas tenemos las bombas más conocidas que ustedes realmente van a encontrar en todo lado, incluso en sus casas, son las bombas centrífugas. En la succión es una forma axial, va al centro y estas son empujadas de forma radial, ¿no? De ahí su nombre, centrífuga. Son expulsadas de forma radial y la descarga es en ese sentido, ¿no? Y tenemos después las bombas axiales. Por ejemplo, estas son las bombas axiales que no son muy conocidas. La verdad no he visto todavía funcionando una de estas bombas, pero todas las demás sí. Pero estas bombas axiales no la he visto mucho. Ustedes en la centrífuga, por ejemplo, pueden identificar un espacio muy grande entre la carcasa y lo que es el cuerpo de la bomba. Por eso es que puede variar el caudal. No hay un volumen definido aquí. El caudal está en función de la presión. Otras bombas, hay un montón, una infinidad de bombas. Por ejemplo, esta de acá arriba de la izquierda es una bomba de lóbulos, en la cual el fluido circula de esta manera. Es muy parecida a lo que es las bombas de engranajes. Esta otra bomba es una bomba como la que habíamos visto, pero es una bomba multietapa. ¿Eso qué significa? Que son varias bombas centrífugas unidas una tras otra. Por eso se llama multietapa. El fluido ingresa por este orificio y sale por el superior. Aquí nos vemos, por ejemplo, el cuerpo de motor. A estos tipos de bombas se les llama bombas de eje libre, en las que no tienen motor. ¿Cuál es la diferencia? Esta con una multietapa, con una centrífuga de una etapa, la presión. Si queremos aumentar la presión, aumentamos más etapas. Aquí, color plomo, una marca de una motobomba, que es una bomba accionada con combustible. El cuerpo plomo es el cuerpo del motor y el tanque de combustible, y la bomba se encuentra acá, ¿no? De color plateado. Generalmente el cuerpo es de aluminio o algún otro, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar. Aquí a la derecha, en la parte superior, tenemos una bomba de engranajes. Abajo, de color azul, tenemos una bomba centrífuga de eje libre, similar a esta otra de aquí arriba, pero la de abajo es de una sola etapa y la de arriba es de 4 etapas. Aquí, de color naranja, podemos ver lo que es una bomba de la marca Prominent. Es una bomba de diafragma. Es una bomba inteligente. Básicamente un controlador digital con el cual podemos regular el caudal, todas las características que nos ofrecen, ¿no? Este tipo de bombas. Abajo, que es la que parece un tornillo, es una bomba de desplazamiento positivo. Es un tornillo. Es como una batidora. Es muy interesante estas bombas. Y tiene unas características que las hacen únicas, ¿no? En comparación de todo este grupo. Se llaman bombas de desplazamiento positivo. Bombas de cavidad progresiva. Esta que está parada es una bomba multietapa vertical. Es como esta azul, que hemos visto de muchas etapas. Es muy similar, o es más pequeña,
nos entrega menores caudales que la que está aquí arriba, pero nos entrega unas presiones muy, muy elevadas, ¿no? Como les digo, cuando son más etapas, son muchísimas más la presión. La pluma que dice marca Fly es una bomba de sumergible de aguas residuales. Esta se utiliza mucho en pozos sépticos, en plantas de tratamiento de agua, donde se va todos los desechos químicos, orgánicos, industriales o de las comunidades a las plantas de tratamiento. Estas son las bombas que son utilizadas. Es más seguro que incluso esta línea que sea la que ustedes puedan encontrar ahí. La verde es una bomba sumergible, ¿ya? El modelo es una bomba de turbina con el motor no sumergible. Este motor no es sumergible, la bomba. El color plomo que vamos a sacar es una bomba sumergible de pozo. Aquí está acoplado tanto el motor como la bomba. En este caso, ambos son sumergibles, ¿no? Las ventajas de estas bombas tipo lápiz, también les llaman, bombas sumergibles, es la alta presión que pueden generar. Y así nosotros, este es el sentido de flujo en esta bomba. Esta parte para abajo y acá succiona abajo y expulsa por esta parte. Y aquí la succión en esta bomba de turbina es en la parte de abajo. Tiene justamente su filtro y sale por acá arriba. Bien, veamos la aplicación de bombas. Las aplicaciones son muchas. Por ejemplo, en los camiones volquetes que vamos viendo en el día a día, tiene sistemas hidráulicos. Generalmente ellos utilizan este tipo de equipos, que ya son industriales, son de desplazamiento positivo. Necesitamos mucha presión y necesitamos poco caudal, ¿no? Entonces, las más ideales para estos casos son bombas de desplazamiento positivo. En las volquetas, en los camiones grúas, por ejemplo, aquí en el sector industrial podemos ver una bomba rotodinámica, es una bomba centrífuga, de eje libre, ¿no? De color rojo estamos viendo un equipo. Este equipo es un equipo contra incendios, ¿ya? Que está compuesto por muchos accesorios. Podemos ver acá un motor. Ustedes pueden visualizar en la parte del fondo. Está un motor. Se acopla a una bomba centrífuga. Algo que caracteriza a un sistema contra incendios es que debe de tener dos motores, dos bombas. ¿Por qué? Un motor eléctrico y un motor a combustión. En el caso de un accidente, de un incendio, no podemos darnos el gusto de que alguno falle. De repente que por la magnitud del incendio se fue la energía eléctrica. No hay. En este caso, sí o sí tiene que arrancar lo que es la bomba con motor a combustión, ¿no? Después tiene otros accesorios que acompañan. También tiene otro tipo de bombas, bombas verticales, bomba jockey, como también les llamamos, ¿no? Son sistemas muy interesantes. Y acá podemos ver una bomba de pozo, cómo se sumerge dentro de la tierra y puede levantar 30, 40, 100, 200, 300 metros bajo tierra, puede estar en tierra 2 y bombear el agua, sacar desde el fondo. En la industria, por ejemplo, acá en la izquierda tenemos la industria del papel. Este es un proceso de producción de papel en la que se tiene mezcla de agua con solución de entre 5 y 15%, dependiendo del proceso, de papel. Estas bombas también son muy utilizadas en este proceso, también en edificaciones. Por ejemplo, en las construcciones se utilizan dos tipos de bombas. Bomba para la distribución de las redes y bombas en redes contra incendios. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos una bomba, en el fondo es una bomba de hierro, pero ustedes pueden ver que es acero inoxidable, esta bomba de paletas. Estos son para las industrias farmacéuticas, industrias de alimentos, químicos, que son agresivos, ¿no? Con los otros materiales. En la parte oscura, por ejemplo, les había mostrado las bombas sumergibles para aceleras, trabajan de esta manera. Los químicos son tan dañinos que pueden dañar otro tipo de bombas, entonces son bombas especiales para este trabajo. Acá, por ejemplo, estamos viendo en el centro color anaranjado el bombeo de lodos, cuando están haciendo excavaciones en industrias mineras, donde la mezcla no es solo agua, también tiene el contenido de sólidos, piedras, lamas y otro tipo de materiales que son abrasivos. En todos los sectores, no importa dónde ustedes trabajen, siempre se van a encontrar con bombas. Este es un caldero. Para bombear el agua a un caldero se necesita una bomba. Si bien el caudal es poco,
La presión es alta, por lo tanto, generalmente son muy útiles las bombas multietapa en calderos. Bien, teniendo ya en mente la aplicación de las bombas, que podemos verlo en cualquier lugar, en cualquier proceso, y cómo son estas, ¿no? Que los diferencian, su clasificación, ya podemos ir identificándolos un poquito más a fondo para conocerlos y saber cómo esto se dimensiona. ¿Ya? Algo que los caracteriza a estas bombas es la P o curva característica de una bomba, que es la interacción de dos variables que describen su comportamiento, que son el caudal y la presión. Son propias de cada fabricante y modelo. ¿Esto qué significa? Que estas curvas no son iguales para las diferentes bombas. No son iguales para centrífugas, multis. No. Cada bomba tiene una distinta curva de bombeo. Ahora, si bien yo puedo tener una bomba de la misma potencia, del mismo modelo, de un fabricante y de otro fabricante, no son lo mismo. Cada fabricante nos va a dar su curva para el modelo específico de su bomba. ¿Está bien? No son lo mismo. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de cómo se genera esta curva, ¿no? Para que vayamos entendiendo el comportamiento del mismo. Como ustedes pueden observar, a medida que varía la presión, la altura, va reduciendo el caudal. Eso nos describe esa curva que nosotros vemos en las cantes. ¿Qué decimos? Que a mayor presión es menor el caudal. Este punto cero, trabajarla de esta forma la bomba, no es factible. No debería de trabajar de esa forma, ¿no? A una altura, a un caudal cero y a toda la presión del sistema. Los fabricantes no miden de esa forma. Sería ineficiente. Ellos tienen sistemas ya muy sofisticados para las curvas sin destruir, ¿no? Sin físicamente sus curvas de bombeo. Esa es la forma en la que se generan estas curvas. ¿Cómo podemos leer estas curvas? En el eje Y vemos la presión y en el eje X vemos caudal. Otra diferencia que vemos entre estas dos curvas es que una tiene una pendiente mayor, en el caso de la izquierda, la otra es casi plana. Es otra característica de estas curvas que vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, ¿qué otras características más nos pueden presentar los fabricantes? También nos van a entregar la curva de potencia, la curva del NPCH requerido y la curva del rendimiento o la eficiencia. En el eje Y, siempre la presión, nos dice que está en metros de columna de agua. En el eje X tenemos el caudal, en este caso es litros por minuto por 100. Después tenemos una curva, que esta curva es la curva HQ. Después tenemos la curva NQ, que es la curva de la eficiencia. Siempre tiene esta forma, ¿no? Después tenemos la curva de potencia, que es la curva PQ, que está en función de caudal. Y más abajo tenemos la curva NPCH requerido, que es realmente el valor que nos define si vamos a estar en un sistema con cavitación o sin cavitación. De todas estas curvas tenemos sus escalas, tanto a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, ¿qué es el punto de trabajo de una bomba? ¿Ya? ¿Cómo vemos nosotros aquí dónde va nuestra bomba? Primero, el punto de trabajo es el punto de operación o el requerimiento del cliente, ¿no? En este caso, nosotros como empresas Zogur, donde trabajo, como empresas proveedoras, trabajamos todo el tiempo con clientes, nos solicitan un punto. Este cliente nos puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero una bomba con un caudal de una capacidad de 200, ¿no? Es por 100, sería acá, perdón, 2000 en caudal y una presión de 45. ¿Cuál sería ese punto? ¿No? Es lo que me está pidiendo el cliente. Quiero una bomba con esas cualidades. Si encontramos esta curva en una ficha técnica, ¿cómo la leemos?
hacemos el cruce de tanto lo que es la caudal con la presión y hacemos el corte en la curva característica de bombeo. Identificamos que ese corte esté dentro del rango de operación. Si está por abajo, la bomba puede bombear. Si está por arriba, la bomba no es capaz de operar ese punto. Eso coincide en el punto. Después vamos a hallar qué potencia es. Como todas las curvas están en función del caudal, hacemos el corte de esta curva primeramente con la curva de potencia, ¿no? Con la curva PQ. Una vez que hacemos el corte, nos desplazamos a la escala que está a la derecha y encontramos la potencia absorbida en kilowatts. Nos dice que para esa presión y este caudal tenemos una potencia aproximadamente de 22 kilowatts. ¿Cuál es el NPCH para este requerimiento? Con el mismo caudal cortamos en la curva NPCH y vamos a la escala del NPCH. En este caso también se encuentra a la derecha. Extendemos y tenemos aproximadamente 3.7, ¿no? Metros, que es el NPCH requerido para esta bomba. Nos extendemos con la misma curva o misma línea del caudal hasta cortar la eficiencia, y la eficiencia se encuentra en este caso a la izquierda y tenemos aproximadamente un 82% de eficiencia para este modelo, ¿no? Con más detalle lo vamos a ir viendo más adelante. Esta es otra curva. Si se dan cuenta, a las anteriores nos va un poquito, estamos viendo una curva básica, simplemente es una curva presión caudal, muy sencillo. Ya empezamos aquí a analizar las otras cualidades o características de la bomba: movimiento, presión, NPCH, eficiencia, potencia, y luego se nos van poniendo así. Es lo mismo, siempre vamos a encontrar 1, 2, 3, 4 curvas en una bomba. Siempre, son las básicas, las fundamentales. Aquí arriba tenemos la curva HQ, que es la presión en función de caudal. Esta forma es característica del rendimiento. Siempre la eficiencia es así, tiene un punto mínimo, empieza a maximizar en el centro del diagrama y luego empieza a bajar, ¿no? Esa es característica de la eficiencia. Curva de potencia en este caso está más abajo. Es casi una línea recta, ¿no? La curva del NPCH requerido está más abajo. Su escala está del NPCH a la derecha, de la potencia a la izquierda. Y se lee de la misma forma. Nosotros, para un requerimiento de un caudal de 70 metros cúbicos y una presión de 42 metros de columna de agua, hacemos el corte, verificamos que esté sobre nuestra línea o debajo de la línea y decimos que sí, esta bomba puede cumplir ese requerimiento. Con el caudal cortamos en el punto de la eficiencia, en la curva de potencia y en la curva del NPCH. En la curva de eficiencia, en su escala a la derecha podemos decir que está al 78% de eficiencia. ¿Qué potencia necesita este sistema? Aquí abajo vemos la curva de potencia, cortamos, vamos a su escala que está a la izquierda, vemos que son 10 kilowatts. ¿Y cuál es el NPCH requerido para esta bomba? Cortamos abajo en la curva del NPCH, su escala en este caso está a la derecha y vemos que es 3 metros, que es el NPCH requerido para esta bomba. De estas gráficas se nos va explicando y luego las vemos. Es lo mismo, son lo mismo. ¿Qué varía? Según el tipo de bomba que habíamos visto en especial de las eje libre, que son las bombas ya más grandes y más versátiles, son estas curvas, ¿no? Las que vienen con motor son las sencillas que hemos inicialmente y las de eje libre tienden a ser estas. Y tienen las mismas 4 curvas. Primero vamos a identificar aquí en la escala Y la presión, ¿no? Que en este caso nos da 3 unidades, metros, PSI y pies. El caudal está abajo, en el eje X. ¿Qué unidades nos da? Galones por minuto, que dice aquí que es por 10. La escala que nos indica litros por segundo por 10 y metros cúbicos hora por 10. A este lado tenemos la escala del NPCH requerido. Nos da tanto en pies como en metros. Aquí, estos valores que vemos de forma inclinada es justamente las curvas de potencia.
Arriba solo nos daban una curva de potencia. Aquí nos dan muchas curvas de potencia. ¿Esto qué significa? Que esta bomba tiene una gran versatilidad. Puede funcionar, mire, desde potencias de 7.5 HP hasta 100 HP. Es muy interesante estas bombas. Después, ¿qué también podemos observar? Que arriba tenemos las curvas de eficiencia, ¿no? Aquí nos da una línea del 50%, 60, 70, 75 y máximo 79% de eficiencia para este modelo. Y además de eso, nos da un rango de operación. ¿Qué significa este rango de operación? Operating range, ¿no? Lo que está indicando. Y nos dice desde el punto de aquí a este lado. El fabricante nos recomienda, por tema primeramente de eficiencia, trabajar solo en este rango. ¿La bomba puede trabajar más a la izquierda? Sí, puede trabajar más a la derecha, sí, pero con riesgos de falla. Es necesario siempre acudir al fabricante. Y si no podemos contactar con el fabricante, al distribuidor del fabricante, que son los que están capacitados para que nos puedan colaborar a seleccionar de forma adecuada nuestras bombas, ¿no? A este lado vemos otra variable en esta tabla, que es justamente las revoluciones. Esta bomba puede funcionar a 1400 revoluciones, 1350 hasta 650 revoluciones. Algo que también vamos a ver en esta tabla, arriba en el cuadro, nos da las características de esta bomba. Nos dice el código de la carcasa, el código del impulsor, qué curva es la que estamos leyendo, porque la bomba tiene varias curvas del mismo modelo. Estamos hablando de bombas de eje libre. Y nos da las características, ¿no? Para qué tipo de fluido está, qué dimensiones tiene. Aquí, por ejemplo, nos dice que son de salidas 10x10 y algunos datos más. Y como les digo, tiene más curvas, ¿no? Pero es un poco más difícil de leer. Bien, veamos el punto de trabajo. ¿Cómo nosotros sabemos en qué de la curva deberíamos estar? ¿Cuál es lo ideal? ¿No? Un momentito, por favor. Gente que se está incorporando. ¿Ya? Por ejemplo, como vemos aquí arriba, el fabricante nos da un rango de operación y podemos ver en el centro el mayor punto de eficiencia, que en este caso es 79. A la izquierda o a la derecha, la eficiencia va disminuyendo. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo de operación? Es el punto de mayor eficiencia, en este caso está marcado con X. Es el punto de mayor eficiencia para un modelo determinado de una bomba. A la izquierda o a la derecha, reduce la eficiencia. ¿Ya? Y el fabricante nos da una tolerancia de un cierto margen a ambos extremos en el cual nosotros podemos trabajar. Cuando hagamos una selección, siempre nos tenemos que aproximar al centro. No siempre va a coincidir, por lo tanto puede estar un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos más allá de lo recomendado por el fabricante? Nos vamos muy a la izquierda, donde la presión empieza a crecer bastante y el caudal empieza a disminuir. En este punto, lo que sucede es que estamos demasiado cerca de la curva de presión. ¿Qué significa? Primero va a haber sobrepresiones en el sistema, va a haber vibraciones, puede provocar el eje, de los rodamientos, de los sellos. No es recomendable irnos a ningún extremo. En este caso de la izquierda, ese es el problema que vamos a tener. ¿Qué pasa si nos vamos muy a la derecha? Si el punto de trabajo está cerca del final, es decir, a una presión cero y se va acrecentando el caudal, puede haber riesgos de cavitación, de que el motor se puede quemar, puede haber sobrecalentamientos, también puede haber vibraciones y pueden superar el nivel máximo permitido de una bomba y esto puede ocasionar fallas. Por temas de eficiencia y por temas de evitarnos daños tanto a la izquierda como a la derecha, siempre debemos mantenernos cerca del punto de máxima eficiencia. Bien, un problema que se ve mucho en la industria es el tema de la cavitación. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es un fenómeno físico mediante el cual un líquido en determinadas condiciones pasa a un estado gaseoso, es decir, este fluido se evapora
Unos instantes después, este mismo fluido que se ha vuelto gas, se condensa. Esa es la cavitación. La bomba les había indicado que bombea solo fluidos, no es para gases. Pero en algunas situaciones se da que ese líquido se evapora y luego se condensa. Eso es la cavitación, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema con esto? El problema es, como pueden ver en la imagen de la izquierda, cuando se genera la cavitación se genera una burbuja, ¿no? Es una burbuja inicial. O perdón, en la derecha vemos una burbuja inicial. Una vez que esto se evapora, conforme va pasando en la bomba, esta se comprime y se empieza a comprimir más hasta que implosiona. Estas pequeñas burbujas que se han generado implosionan. Es tanta la fuerza de la implosión que empieza a dañar la pieza. Como implosionan cerca de la superficie de los odetos, de los impulsores lo dañan. ¿Y por qué se genera la burbuja y por qué esa misma se vuelve a comprimir y implosiona? Imaginen ustedes nuestro ejemplo, ¿no? Una bombita, otra vez, está chupando el agua desde abajo de un cárcamo, lo absorbe hacia la bomba y a partir de la bomba lo empuja hacia un tanque superior. La cavitación ocurre en la línea de succión, no tanto así en la línea de descarga, ¿no? En la línea de succión. ¿Qué pasa en la línea de succión? El agua está abajo. ¿Quién lo mantiene abajo? La gravedad. La bomba está arriba. Entonces, la bomba lo que tiene que hacer es alar, tiene que tirar del agua para llevarlo hacia arriba. Sin embargo, la fuerza de la gravedad lo tira hacia abajo. Entonces, dentro de este tubo hay agua. Imagínense una cuerda de agua. Entonces, la gravedad tira abajo y la bomba tira arriba. Mientras más largo sea este tramo de succión de la tubería, más va a ser la fuerza requerida para jalar el agua desde aquí abajo hasta la bomba, ¿ya? Como les había dicho, por definición de un fluido, es que la interacción entre las moléculas de agua es muy débil. Los fluidos son muy débiles. Con poca fuerza, eso se rompe. ¿Y qué pasa cuando rompes ese enlace? Pues se vuelve gas. Y justamente es por eso, se vuelve gas. La gravedad jala abajo, la bomba jala arriba, se rompen los enlaces y el agua se evapora. Esa evaporación, ese gas, como la imagen de la izquierda, ingresa al centro de la bomba en forma de burbujas. Esa primera línea de succión se conoce como línea de baja presión. A partir de la bomba hacia la descarga es la línea de alta presión. La succión a veces incluso se vuelve negativa. La línea de alta presión siempre es posible, ¿no? ¿Dónde hay el cambio de presión? Es justamente en el centro. Las burbujas ingresan a la bomba. Estas burbujas están en la zona de baja presión en el centro. Pero una vez que estas burbujas empiezan a alejar hacia el exterior para ser impulsados, aumenta la presión. Cuando aumenta la presión, ocurre lo que vemos en la imagen de la derecha, ese esfuerzo que comprime a las burbujas y que los hace implosionar. Esa implosión es lo que daña a los odetes, los destruye. Por lo tanto, la zona generalmente de cavitación donde se dañan son las paredes externas, no el centro, sino es en el exterior. Vean acá, en las siguientes imágenes. El centro de los odetes son diferentes impulsores que vemos aquí. El centro no está hecho casi nada. Los centros están muy sanos, están conservados, ¿no? Pero en este caso de la derecha tiene picaduras. Pero miren la parte exterior, que es la zona de alta presión, de los odetes están destruidos. ¿Por qué? Porque ha cavitado. Este es el efecto de la cavitación. ¿Qué pasa cuando empieza a cavitar? La bomba empieza a vibrar. Alguna vez, cuando ustedes vean una bomba, o fíjense en las bombas que ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo arrancan? Se prenden off o se prenden automático y suena. Es el sonido normal de un motor. Está funcionando, pero cuando empieza a cavitar, el sonido es más fuerte. Es incluso como si estuviera la bomba pasando a través de arena, friccionando arena, piedra. Es un sonido muy distinto. Eso es porque está cavitando. Ese sonido es la bomba de las burbujas de aire implosionando y dañando los odetes. Si esto
Si uno no se percata de esto y lo deja una hora, un par de horas, dé por seguro que así van a terminar sus odetes, ¿no? De sus bombas dañadas. ¿Qué es el NPCH? Que habíamos visto una curva de las características del bombeo. El NPCH, por sus siglas en español, altura neta de succión positiva, es justamente el valor que mide la cavitación. Es decir, nos mide la frontera entre un punto para ver si nuestra bomba va a entrar en cavitación o no. El NPCH requerido es el valor límite, ¿ya? Y este valor nos entrega cada fabricante. Como les había dicho, cada curva es de cada fabricante. Por lo tanto, el valor del NPCH es requerido, lo que necesita la bomba, ese es el requerido, es por cada fabricante y por cada bomba. Solo hay que escoger por tabla. El NPCH disponible se lo calcula en función de nuestro sistema. Tenemos que ver cómo está instalado nuestro sistema para calcular el NPCH disponible. Y luego hay que compararlos, como la ecuación de aquí abajo, el NPCH disponible debe ser mayor o igual que el NPCH requerido. Aquí estamos, entonces, para un margen de seguridad, al NPCH requerido, que es el NPCH que hallamos de la curva de bombeo, le sumamos 0.5 metros más como margen de seguridad, ¿no? Por lo tanto, el NPCH disponible que calculamos debe ser superior. Si no es superior, significa que la bomba va a cavitar. Y si cumplimos esta igualdad, o desigualdad en este caso, garantizamos que nuestra bomba no va a sufrir cavitación. ¿Cómo calculamos el NPCH disponible? Es la suma de la presión estática del fluido, que la hallamos en tablas, la altura de aspiración, la presión de vapor, que también la hallamos en tablas, y las pérdidas debido a la sección de aspiración. Son las pérdidas de carga por fricción, ¿no? Que eso es lo más moroso de hallar sufrimiento. Veamos otra falla que no es muy común, pero puede darse. Generalmente puede suceder en sistemas de alta presión, ¿ya? O con alto caudal. ¿Qué es el golpe de ariete? El golpe de ariete es un aumento repentino de la presión causado por un cambio rápido en la velocidad del caudal de una tubería. Este fenómeno se denomina golpe de ariete, porque los aumentos repentinos de la presión suelen ir acompañados con un ruido semejante al que haría una tubería si se golpea, ¿no? Es como un golpe dentro de una tubería. ¡Boom! Y es una sacudida, vibra. Toda la tubería empieza a vibrar. En la imagen, el número 1 dice válvula cesar. Todo el inicio la bomba está apagada, no hay flujo. Como acción número 2, abrimos la válvula y la bomba empieza a desplazar el fluido a través de este conducto. Llena un tanque, digamos que está llenando un tanque. Lleno el tanque. ¿Qué nos toca hacer? Pues apagar la bomba y cerrar la válvula. El sensor mide, tanque lleno y automáticamente cierra la válvula y todo ese fluido que todavía estaba dentro del ducto se golpea, ¿ya? Golpea. Esto más o menos es como, para que nos entendamos, no sé si han estado en las avalanchas, famosas avalanchas como en el estadio, ¿no? Una vez me pasó. Estuvimos aniversario de Cochabamba, un 14, para la serenata, y nos fuimos. Con unos amigos estuvimos entrando todo de forma tranquila, la gente estaba, imagínense que la gente es caudal, a un flujo constante, la gente está entrando, compra sus, ingresa, y de repente dicen, ¿sabe qué? El estadio está lleno, no hay más cupo, y había mucha gente afuera, y ¡pam! Nos cierran la puerta. ¿Qué pasaba con toda la gente que seguía viniendo hacia el estadio, Es justamente ese golpe de ariete. ¿Qué creen que ha pasado con la gente que estaba adelante? En primer lugar de entrada, cuando nos han cerrado la entrada. Nosotros estuvimos ahí. La gente empezaba a llegar y empezó a presionar adelante. Es tanta la presión que no se puede respirar. Yo me acuerdo, no podía respirar, había un niño incluso cerca de mí.
muy difícil, es muy complicado. Y eso es lo que sucede en un golpe de ariete. Si era la llave de paso, el caudal todavía, entre el tramo de la bomba y el tramo de la válvula, ese caudal todavía seguido, todo el agua llega a la parte de la válvula y golpea. Es un golpe. Aumenta tanta la presión que miren lo que ocasiona. Estas válvulas no son delgadas, no son pequeñas. Deben ser chapas de 8 o 10 milímetros de espesor y miren cómo lo rompe. Es increíble el golpe de ariete, sobre todo en sistemas, por ejemplo, como las afluxiones de Nishikuni, de Semapa. Las causas suelen ser el cierre o apertura repentina de las válvulas, el arranque o parada repentina de la bomba. Igual ocasiona la variación brusca de la velocidad. ¿Qué efectos tiene? Generación de ondas de presión. Primero genera una sobrepresión, ¿no? Como se había indicado, y luego esa sobrepresión regresa hacia atrás y genera ondas durante toda una vibración. Genera depresiones, genera fallos en tuberías, válvulas y equipos. Puede incluso hasta generar la cavitación y generar vibración. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar el golpe de ariete? Por ejemplo, es el uso de calderines. ¿Qué es un calderín? Es como un tanque de aire, o también llamamos pulmones, ¿no? Por ejemplo, la bomba empieza a bombear el agua hacia allá, ¿y qué pasa? Se cierra la válvula y se genera un golpe de ariete. Todo el agua empieza a generarse una sobrepresión y unas ondas. Toda esa sobrepresión y las ondas pueden ser absorbidas por el aire que está aquí. Se puede comprimir y descomprimir, ¿no? Absorbe. Entonces, otra recomendación es el uso de válvulas antirretorno. Una válvula de antirretorno es una válvula que permite el fluido en una sola dirección. En este caso, es hacia la derecha que permite el fluido y no así de retorno hacia la izquierda, ¿no? También ayuda a reducir los impactos del golpe de ariete. El uso de ventosas. Esta es una válvula ventosa instalada en un ducto de Nishikuni. Por ejemplo, esta válvula ventosa lo que hace es extraer todo el aire que está aquí en el sistema, incluyendo cuando se genera un golpe de ariete, se puede generar, como les dije, cavitación y cavitaciones de evaporación. Todo eso se lo puede extraer, ¿no? Reduce, minimiza también. Pero algo más efectivo que todos estos es el uso de válvulas anticipadoras de onda, que son muy utilizadas en estos sistemas donde se transporta el agua potable, ¿no? En grandes cantidades a las ciudades, a las provincias, porque se genera, puede darse el golpe de ariete y estas válvulas justamente reducen toda esa vibración, todas esas ondas y sobrepresiones del sistema. Bien, para terminar, vamos a ver un caso práctico de la selección de una bomba. Nos vamos a imaginar el ejemplo de un cliente. Que ustedes vean que estos son los requisitos básicos para hacer la selección de una bomba. Si no tenemos estos requisitos, esto voy a corregir acá, perdón. No podemos hacer una selección efectiva de una bomba. ¿Qué necesitamos saber? Primero, ¿cómo va a ser tu instalación? ¿Qué tipo de bomba tú necesitas? ¿Una sumergible? En este caso nos piden una bomba centrífuga de superficie. Ya sabemos cuál vamos a escoger. Bien, nos dice que van a bombear agua. Hay que saber qué tipo de agua. Agua limpia. Perfecto. Hay que saber la ubicación, dónde se va a instalar esta bomba, especialmente estos por temas del motor. La eficiencia del motor eléctrico varía en función de la altitud. Por eso, para conocer el rendimiento y la eficiencia del motor de la bomba, es necesario conocer la instalación en metros sobre el nivel del mar. En este caso es Cochabamba, 2.750 metros que van a instalar aquí. Nos dice que la temperatura de este fluido es de 20 grados centígrados, es una temperatura ambiente. El caudal que necesita este edificio, imaginen, este es el requerimiento para bombear agua en un edificio al tanque ahí arriba, y nos dice que es 4.5 metros cúbicos hora. La altura de succión, tanto de
Este vamos a seguir manejando nuestro pequeño ejemplo que hemos ido manejando a lo largo del curso. La altura de succión, desde donde absorbe hasta el centro del eje de la bomba, es 3 metros. La altura de impulsión, desde la bomba hasta su punto de descarga, es de 30 metros. Un edificio de unos 10 pisos. Y nos dice el arquitecto, el ingeniero civil, nos dice, ¿sabes qué? El diámetro de mi tubería es de 1,5 pulgadas. Y hay que saber también el material para conocer bien las pérdidas, de qué material es la tubería. Y nos dice la tubería es de acero galvanizado, ¿no? Y necesitamos conocer qué tensión tienen disponible. Depende del edificio, solo hay 220, o quizás ellos quieren trifásico. Necesitamos conocer para poder elegir. Y nos dice, tenemos ambos, ¿no? No hay problema. Nos dice tensión 220, 380. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular el NPCH disponible. ¿Cuánto NPCH nosotros tenemos en función al diseño de este arquitecto, de este ingeniero civil, ¿no? Ellos han diseñado sus tanques, nos han dado las dimensiones y vamos a calcular el NPCH disponible para luego comparar con la bomba que vamos a elegir. Primero vamos a hallar lo que es la presión estática del fluido. ¿Qué es la presión estática del fluido? En este diagrama vemos el tanque arriba, 30 metros de elevación y el depósito abajo. La presión estática es la presión atmosférica sobre este tanque abierto. Y para conocer la presión atmosférica, sabemos que estamos en Cochabamba, usamos la siguiente tabla. En función a la altura, buscamos 2.750 metros y encontramos la presión atmosférica. Las unidades que nosotros estamos manejando son metros. Entonces, buscamos metros, ¿no? 2.750 son 7.28 metros de columna de agua. Y tenemos la altura estática. Sencillo. Luego necesitamos la presión de vapor. Esta es a qué presión se evapora el fluido en las condiciones en las que está trabajando. Y la temperatura del agua es de 20 grados centígrados. Y la presión de vapor a 20 grados centígrados tenemos acá en kilopascales, kilonewtons sobre metro cúbico, y tenemos en metros, ¿no? Las unidades son metros, por lo tanto encontramos 20, 0.2388. También sencillo, ¿no? Donde vamos a demorar un poco más es en las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en nuestro sistema se dividen en las pérdidas en las tuberías, la fricción del fluido en las tuberías, la presión. Si vemos otra vez nuestro diagrama, tenemos una tubería inicial de 3 metros, una tubería horizontal, aquí no le puse la medida, pero también es 3 metros, por lo tanto la longitud total de mi succión son 6 metros de tubería. Tenemos un codo que va a estar aquí y tenemos abajo una válvula check, ¿no? Una válvula A1, una válvula de pie, que es un filtro, y una válvula antirretorno para el tema del cebado. Entonces, la suma de las tres pérdidas de las tuberías, de la válvula check y del codo, me van a dar mis pérdidas de carga. ¿Cómo hallo las pérdidas de tubería? Vamos a ir a una tabla del fabricante de tubería, es una como esta, y me dice que para un determinado caudal, para un determinado diámetro de tubería, y la tabla está hecha para un material, entramos y podemos hallar las pérdidas de carga en metros de columna de agua. Por aquí nos dice que las pérdidas son en 100 metros, ¿no? Esta tabla es para 100 metros. Primero entramos con el caudal, son 4.5 metros cúbicos hora. El diámetro es 1,5. Por lo tanto, las pérdidas son 3.8 metros de columna de agua por cada 100 metros de tubería. Nosotros no tenemos 100 metros de tubería de succión, solo tenemos 6. Con una regla de 3, hallamos que mis pérdidas para 6 metros de tubería es 0.228 metros de columna de agua. Bien, hallamos las pérdidas en la válvula check, igual una tabla del fabricante, y hallamos las pérdidas, ¿no? Aquí tenemos diferentes válvulas, esclusa, válvulas de gloss, válvulas de ángulo. Aquí tenemos una válvula de retención. Esta válvula de retención es una válvula check o una válvula antirretorno.
y tenemos dos tipos de codos, ¿no? Dos modelos. Nosotros estamos trabajando con un diámetro de 1,5. Ingresamos con el diámetro, vamos a lo que es la válvula de retención y tenemos una pérdida de 4.27 metros de columna de agua, ¿no? Pero es para 100 metros de tubería. Nuevamente, con unas reglas de 3 para 6 metros de tubería, que es nuestro caso, tenemos unas pérdidas de 0.256 metros. En esta misma tabla podemos encontrar las pérdidas de los codos. Entramos nuevamente a la tabla. El codo que nosotros vamos a va a ser el de la derecha, 1,5. 0.82 metros de columna de agua, las pérdidas por cada 100 metros. Otra vez regla de 3 y tenemos las pérdidas de mi codo, que es 0.049 metros. Sumamos mis pérdidas de la tubería, más pérdidas de válvula check, más las pérdidas de mi codo, y tenemos las pérdidas de carga, que es un total de 0.533 metros, ¿no? ¿Y qué es esta altura de aspiración? La altura de aspiración es simplemente del nivel del agua al centro de la bomba, ¿cuánto mide? En nuestro caso dijimos que es 3 metros, ¿no? Del tanque, y es mínimo, ¿no? Es el nivel mínimo, 3 metros. Sumamos todo eso para hallar el NPCH disponible. Por lo tanto, el NPCH disponible es 7.28 metros, que es mi presión atmosférica, menos mi altura de succión, menos la altura de evaporación, menos la altura de las pérdidas de carga. Aquí el signo está en color rojo y es negativo. Y si se fijan en la ecuación de arriba, dice positivo. ¿Por qué es esto? Este signo de acá puede variar positivo o negativo dependiendo del tipo de succión. En nuestro ejemplo, el tanque está siendo succionado debajo de la bomba, es decir, la bomba tiene que jalar. Pero hay algunos casos en que el depósito del fluido está por encima de la bomba, ¿no es cierto? Entonces, si el depósito de succión está por encima de la bomba, esa altura entre la succión y la bomba es positivo. Pero si el tanque de succión está por debajo de la bomba, entonces la altura de succión es negativa. Por eso en nuestro caso es 7.28 menos 3 metros, haciendo un total de un NPCH disponible de 3.51 metros. A esto nosotros tenemos que comparar con el requerido y no olvidemos que vamos a añadir un 0.5 metros más de seguridad. Podemos aproximarnos con la potencia, ¿no? ¿Qué tamaño va a ser nuestra bombita? Reemplazamos nuestros datos en esta ecuación. Caudal tenemos, cabeza de presión tenemos y la gravedad específica tenemos agua y el agua es 1. Entonces reemplazamos aquí 4.5 metros cúbicos hora, pero aquí nos dice que el caudal es litros sobre segundo. Para eso lo dividimos entre 3.6 y nos da litros sobre segundo. Lo multiplicamos por la altura dinámica del sistema, que son 33 metros, por 1, que es la gravedad específica, sobre 75 para tener la potencia en HPs, y nos da un total de 0.55 HPs, ¿no? Con estos datos vamos a seleccionar una bomba. Nos han pedido una bomba centrífuga, es una bomba de medio HP aproximadamente, por lo tanto va a ser así, acople bomba motor. La altura dinámica de la bomba, el TDH, hemos calculado, es de 34.8 metros de columna de agua, que es la altura total, más las pérdidas más de succión y más las pérdidas de carga. Nuestro caudal, 4.5 metros cúbicos hora. Nuestro NPCH disponible es de 3.51. Nuestra potencia ideal, potencia teórica, es de 0.55 HPs. Y vamos a buscar a nuestra bomba, ¿no? ¿Cómo hacemos para buscar una bomba? Lo que tenemos que hacer es irnos a las tablas de fabricantes. Por ejemplo, aquí yo tengo muchas tablas, ¿ya? Muchas tablas
fabricantes. Tengo marca CRI, tengo marca CNP. Yo voy a escoger, pero una bomba que sé que es de esta marca es la bomba Foras. Es una marca. Y voy a abrir el modelo KB, porque yo ya conozco estas bombas y sé que puedo cumplir con esta bomba. Esta es una ficha técnica de una bomba italiana, que la empresa Zogur la comercializa. La vendemos nosotros esto. Miren cómo es una ficha técnica de una bomba. Sé que es la marca Foras. Y aquí me dice el modelo, ¿no? La parte superior, dice modelo KB. ¿Qué datos más me da esta ficha técnica? Me da en varios idiomas, ¿no? Para empezar esto. Mira, me habla en inglés, me habla, creo que este es italiano, aquí la tenemos en español. Y me dice, por ejemplo, cuerpo de la bomba, fundición. Me está diciendo qué material es. El impulsor me dice que hay en oril y también hay en un acero. Me dice después, más abajo, el sello mecánico. Es cerámico grafito, el material del sello mecánico me está indicando. Me dice el eje de motor de qué material es. Hay los dos disponibles, en acero inoxidable 303 y 416. ¿No? Me dice la temperatura de trabajo del líquido. Me dice que puede trabajar de 0 a 50 para este material, depende de cuál estés escogiendo, y de 0 a 90 grados centígrados. Me dice rango de operación, presión máxima del sistema, me da datos del motor, me da clase de aislamiento, grado de protección. Aquí me da en la parte izquierda una descripción inicial de la bomba. Es así, son estas las fichas técnicas de las bombas. ¿Y cumplimos todo esto? Sí, está en nuestro rango de temperatura. Y vamos a ver si cumplimos presión y caudal. Veamos cómo son estas curvas. Miren, son las mismas curvas que nosotros hemos ido estudiando. Primero, lo que podemos identificar son varias curvas. Todas estas curvas son las curvas HQ, son curvas de presión versus, que está aquí, versus caudal. ¿Ya? ¿Qué son estos números? Cada curva, miren, tiene un número, 100, 160, 210, 310, son el modelo. Este modelo, el modelo Foras KB, tiene varios tamaños de bomba, ¿ya? Tiene el modelo KB100, KB160, vamos a ver más abajo. Miren, acá está, ¿no? Hay el modelo KB100, tenemos el modelo KB160, tenemos el modelo KB200, 310 y cada uno es de potencia diferente. Un HP, 1.5, 2, 3 y según vamos a ir bajando abajo van a ser bombas más grandes, ¿no? Entonces para esos 4 tamaños de bombas tenemos las curvas de presión. Ya nosotros sabemos cómo leer esto. Primero tenemos aquí las curvas de presión. Ya entendemos, ¿no? Ya hemos aprendido. Abajo, aquí, tenemos un diagrama separado, la curva del rendimiento. Podemos ver aquí el rendimiento en porcentaje. En su escala a la izquierda. Más abajo, vamos a encontrar la curva del NPCH. NPCH es requerido, ¿no? Por estas bombas. Aquí tenemos una curva del NPCH para el modelo KB100 y tenemos NPCH para los modelos 160 y 310, ¿no? Que es esta otra curva. ¿Cómo ingresamos para saber si cumplimos o no? Vamos a la curva de altura versus presión, altura versus caudal, y ingresamos con nuestro caudal 4.5, ¿no? Es justamente aquí 4, aquí está 5, 4. Vamos a hacer un corte. Muy bien. Después tenemos que dijimos que era nuestra presión de 34.8 metros de columna de agua. Esa es nuestra presión. 34.8, que sería más o menos aquí, casi 35, ¿no? Miren dónde corta. No corta en ninguna curva. Que corte en la curva casi no sucede, ¿ya? Casi no sucede. Siempre vamos a estar por una curva encima o por debajo. ¿Cuál escogemos? Primero vamos a ver este modelo pequeño, ¿no? El KB100. ¿Podemos trabajar con esta bomba? No, porque como les había dicho, la bomba no puede trabajar por encima de la curva.
siempre va a trabajar por debajo de esa curva. Y lo ideal es que trabaje lo más próximo a esta curva. Por lo tanto, el modelo KB100 no va a cumplir nuestros requerimientos. ¿Qué pasa con el modelo KB160? Esta curva está por encima de nuestros requerimientos. Quiere decir que sí va a cumplir, incluso nos va a entregar más de lo que nosotros necesitamos, ¿no? En el caso de que solo tuviéramos estos modelos disponibles, ¿cuál escogeríamos? Tendríamos que escoger el KB160. ¿Qué pasa si escogemos el KB210? Ya estamos muy distanciados, es una bomba muy grande, porque nosotros solo requeríamos este tamaño. Y escoger uno superior, el 210 o el 310, ya es demasiado, no justifica el costo. Por lo tanto, el modelo que vamos a escoger es el 160. Pero ¿cuánto nos va a entregar? ¿No? ¿Cuánto es algo más que nos va a entregar? Si nosotros vamos a bombear 4.5 metros de columna, o perdón, de metros cúbicos, significa, como he dicho, en ese tipo de bombas centrífugas varía la presión en función del caudal. No va a dar 35, nos va a dar 45 metros de columna de agua. Pero nuestro sistema solo nos pide 35. ¿Qué pasa? Significa que va a venir aquí, va a cortar aquí, y nuestro caudal a esa presión, ¿cuánto va a ser? 7.2 metros de columna de agua, ¿no? Entonces la curva se va a ir moviendo de esa forma. Pero nosotros no queremos que la bomba trabaje aquí. Dijimos lo más cerca al centro. Por lo tanto, vamos a hacer que nuestra bomba cumpla el caudal de 4.5 metros cúbicos hora. Pero por este modelo nos va a entregar más presión de la que requerimos. ¿Nos va a afectar? No nos va a afectar en nuestro caso. Todas esas condiciones hay que analizarlas, ¿no? Al momento de seleccionar una bomba, hay que preguntar bien al cliente qué es lo que quiere. Y si ustedes son los que están escogiendo, tienen que saber qué queremos, para qué lo queremos, qué nos entrega un poco más, qué pasa si nos entrega un poco menos. De repente el cliente dice, no, yo no quiero muy grande, ¿sabes qué? Que me entregue incluso menos caudal, yo me conformo. Entonces podemos hacer lo siguiente. A 35 metros, ¿cuánto nos entregaría este pequeño modelo? 2.4. ¿No ven? 2.4, o perdón, aproximadamente 2.4 metros cúbicos. El cliente dice, sí, yo lo quiero así pequeño. Entonces, usamos este. Y si dice, no, yo quiero que cumpla mi requerimiento, usamos esta otra. Bien, escogemos la KB160. Bajamos abajo. ¿Y qué vamos a encontrar de forma inicial? Es el rendimiento. Cortamos con la curva de KB160, que es esta. Vemos que nuestra eficiencia es de los 36%, ¿no? La eficiencia de nuestra bomba. Cortamos con el caudal más abajo y tenemos la curva del NPCH requerido. Y nos dice que para el modelo 160, que está aquí abajo al pie, viene toda esta línea, es de 2. El 160 está acá. La curva baja, llega al número 2 y se mantiene constante, ¿no? Esa es la curva. Entonces, miren, el NPCH es 2. ¿Tenemos curva de potencia aquí? No, porque esta bomba no es una curva de potencia variable. Les voy a mostrar después una curva de potencia. Pero ¿cuál es la potencia de esta bomba? Aquí abajo tiene su tabla. 160 y nos dice que es de 1.5 HP de potencia. La misma curva de presión que vimos arriba está aquí en forma de tabla. Aquí tenemos el caudal, metros cúbicos hora, que es toda esta fila, y litros por minuto, que es toda esta segunda fila. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que aquí abajo los otros valores son la presión, ¿no? Los que también podemos escoger por aquí. Queríamos 4.5, está más o menos aquí, 4.8. Venimos aquí, 4.8, y hacemos un corte hacia abajo, ¿no? Aproximadamente 4.5, hay que hacer aquí unas relaciones más para poder
poner exactamente, ¿no? No nos da ese valor aquí. Pero aproximadamente nos indica 3 metros de columna de agua que nos va a entregar, ¿no? Podemos verlo tanto en estas tablas o gráficamente aquí en las curvas. Y ya escogimos nuestro modelo. Vamos a comparar nuestro NPCH. Fíjense que la bomba acá es 2. Vamos a ir y decimos que nuestro NPCH querido son 2 metros, ¿no? Y compara con este valor de aquí. Usando mi NPCH querido que ya lo encontré, vamos a poner en rojo. Acabamos de decir que es 2, ¿no? Según la tabla, 2 más 2.5 es igual a 2.5. ¿Cumple? ¿Es menor que 3.5? Sí. Por lo tanto, tenemos riesgo de cavitación. ¿Qué modelo? Tenemos el modelo KB160, modelo o marca Foras, ¿no? El modelo que hemos escogido. ¿Qué potencia es? 1.5 HPs. ¿Cuál es la altura que nos va a dar la bomba? Es de... ¿dónde está? 45 metros. Aquí anotamos todo, son 45 metros de columna de agua de presión y un caudal de 4.5 metros cúbicos por hora. Y un rendimiento del 36%. Y perfecto, ya tenemos nuestra bomba. Con eso nosotros pedimos al fabricante, podemos consultar o podemos decir a alguien en otra línea, en otra marca, que nos pueda vender. Eso es todo, muchachos. Esa es la forma en la que se hace una selección de una bomba centrífuga. Es un poco largo, en especial, ¿no? Quizás un poco más de entender esta parte del cálculo de las pérdidas. Quisiera añadir algo más, para que ustedes vean aquí como tengo todas acá, unas bombas, vamos a poner estas acá, bombas multitapa. Aquí están, ¿no? Las bombas multitapa, estas son unas bombas chinas. Les voy a mostrar algunos catálogos para que ustedes vean. Como les digo, todas estas fichas son de las bombas que comercializamos en Zogur. Miren este modelo y miren este motor. Sus curvas son exactamente como yo les había indicado, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver la curva de, inicialmente en esta columna tenemos la presión, aquí tenemos el caudal, y aquí tenemos las curvas de las bombas. Todos estos son curvas de presión caudal para diferentes medidas, ¿no? Como habíamos visto en la marca Foras. Abajo tenemos la curva de potencia. Estas curvas de potencia las encontramos con bombas de eje libre, que no tienen motor. Nosotros tenemos que escoger un motor en función a cómo va a trabajar nuestra bomba. Porque esta bomba puede trabajar, miren, el rango de potencia, ¿no? Tenemos un HP en esta parte. Puede trabajar desde 0 hasta 27 HP. Tiene un rango muy grande, ¿no? Tenemos las curvas después del NPCH querido. Este es otro modelo. Después, por ejemplo, les puedo mostrar estas otras bombas, que solo son sus curvas. Aquí está la gráfica o el plano de la bomba. Esta está parada en el plano. Y sus curvas son de esta forma. En una sola curva podemos ver nuevamente altura, abajo está el caudal y arriba tenemos las curvas de presión, que son estas. Curvas de presión, aquí tenemos la curva de eficiencia, tenemos la curva de potencia y tenemos la curva del NPCH, ¿no? ¿Qué tipo de bomba más podemos encontrar aquí? Por ejemplo, les voy a mostrar una bomba de diafragma. No, estas son las bombitas de diafragma. Las habíamos visto. Entrada, succión. Y aquí tenemos donde están sus curvas de bomba. Este es un manual. Aquí son un despiece. Vamos a ver bombas sumergibles. Tenemos la marca CDI. Vamos a ver el catálogo completo. Estas son las bombitas sumergibles. En la parte superior encontramos la bomba, como es multietapa. ¿Ven estas divisiones pequeñas?
son etapas, 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Este de acá tiene 5 etapas y el motor está abajo, ¿no? Así es una marca hindú, esta serie, y tenemos el despiece de su catálogo. Después tenemos sus curvas de bombeo. Arriba tenemos, miren, la presión, abajo tenemos el caudal, y tenemos en estas curvas la curva de la eficiencia, ¿no? Que está aquí. Aquí no nos da la potencia porque no son bombas de eje libre. Entonces, con eso podemos escoger. Tenemos bombas, son bombas para pozo, de diferentes tamaños, los más grandes. Miren los ángulos de caudal. Aquí está una curva. Nos da alturas, miren, 300 de altura. Y nos dan caudales, en este caso, acá nos dice en metros cúbicos 2.5. Está pequeñito. Tenemos bombas verticales. Estas son las bombas verticales, son bombas multietapas americanas y tenemos sus curvas, ¿no? Acá nuevamente otro modelo, lo mismo. Tenemos en este lugar la presión, tenemos en el eje X el caudal y tenemos una curva de bombeo, que es esta, de acá, la azul, la curva de bombeo. Esta es curva de la eficiencia y aquí está su escala de la eficiencia. Aquí tenemos la curva de consumo de potencia. Aquí tenemos la curva del NPSH requerido por la bomba, ¿no? Nos dan características, por ejemplo, tamaño de la potencia, el número del modelo, a cuántas revoluciones, aquí me está dando las dimensiones de esta bomba. Entonces, es así como nosotros vamos a ir encontrando. Todo lo que habíamos visto, lo plasmado en en cada ficha técnica de cada bomba. Estas son las bombas sumergibles, ¿no? Las fly, paraguas negras, como les había indicado. Y esta es una ficha. Aquí podemos ver cómo son adentro, ¿no? Estamos viendo. Abajo es una bomba centrífuga. En el fondo nos da sus ángulos de trabajo para los modelos. Es un despiece. Aquí nos dan curvas de bombeo. Esto nos da cómo se instalan. Se sujetan a través de tuberías de acero. Estas bombas, aquí nos dice cómo es el motor adentro. Miren, esta es la parte del motor, está todo bien sellado herméticamente para que no entre el fluido. La bomba se succiona por la parte de abajo, el fluido ingresa, el rotor y expulsa por el lateral, ¿no? Ese es el tipo del modelo de la bomba, de estas que estamos viendo. Sus curvas de bombeo, otro despiece, nos dan más curvas de otros modelos, tamaños más grandes. Aquí cómo se instalan, por ejemplo, están en para pozos sépticos. Abajo están trabajando dos bombas, ¿no? Un poco borroso la imagen, pero están dos bombas, sale arriba, aquí arriba tienen, miren, válvulas checks, tienen válvulas llaves de paso, ambas se unen a un ducto y se distribuyen, ¿no? Un lugar quizás al alcantarillado local, algún lugar está bombeando. ¿Qué más podemos ver? A ver, por acá. Por ejemplo, tenemos aquí catálogo. Esta es una línea americana, la marca Willow. Aquí vamos a ver diferentes bombas, vamos a tratar de encontrar. Miren, estos son los, por ejemplo, y nos dan sus catálogos. ¿Qué modelo tiene este fabricante? Aquí quiero encontrar de turbina, pero no las encuentro. Hay algunas bombas que vienen así, en sistemas compactos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombas, multietapas, esto para edificios, son muy utilizados, ¿no? De esa forma, chicos, podemos encontrar y entender, ¿no? Comprender con estos principios de saber primero los conceptos básicos de la hidráulica, saber las lecturas de las curvas de bombeo, las fallas que puede haber de cavitación, golpe de ariete en las bombas, entender que, o por lo menos conocer, ¿no? Qué tipo de bombas hay, en dónde se pueden aplicar, y de esa forma hacer una selección adecuada. Bueno, si nosotros alguna vez no vamos a estar encargados de hacer la selección, por lo menos vamos a estar a cargo, quizás como supervisores de producción, y por lo menos tenemos que conocer qué es el equipo para poder manejar y dar alguna solución, ¿no? Ustedes son supervisores de producción, hablan con el de mantenimiento y ellos les van a indicar bien, pero es necesario conocer, ¿no? Con esto no me queda más que agradecerles
Y a cualquier duda que tienen mi número de teléfono, en mi correo, al cual pueden escribirme si quieren algún material, de repente si quieren algunos requerimientos de catálogos o alguna otra información. Quedo atento a todos ustedes y muchas gracias por su tiempo brindado y les doy un pequeño espacio para alguna duda, consultar que tal vez puedan tener. ¿Alguien? Tal vez algún comentario, algo que quizás que quiera repasar, tal vez aprovechando, ¿no?, la situación, que luego en la práctica, cuando ustedes ya se encuentran trabajando, a veces ese momento no sabemos a quién acudir para que nos pueda dar una respuesta. Pero toda la información, chicos, ustedes la tienen en internet, realmente hay que ser autodidactas, hay muchos libros, hay muchos videos, hay muchas páginas de los fabricantes. Por ejemplo, aquí, ¿no?, los fabricantes de las distintas marcas tienen páginas web, son gratuitas, ¿ya? Muchos, ¿no? Pero hay otros no, hay que comprar el software siempre. Pero hay muchos, de todos los que hemos visto acá, son gratis. Ustedes se inscriben y tienen acceso a sus páginas, pueden escoger, pueden ya incluso importar. Lo que hace el fabricante es justamente facilitar de vender sus productos. Y aprovecho en mencionarles que tenemos un programa preparado para la subsiguiente semana, donde vamos a estudiar a más profundidad todo esto. Incluso vamos a llegar al grado de usar las plataformas que les estoy mencionando, en donde desde la plataforma del fabricante, de las distintas marcas, vamos a poder escoger bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, vamos a poder escoger bombas de diafragma, verticales, sumergibles, de engranajes, cualquier tipo de bombas que ustedes vayan a requerir para su aplicación. Vamos a aprender a más profundidad la selección de las distintas bombas, vamos a ver más que todo casos, vamos a aprender más de esa forma, pero vamos a empezar los primeros cursos con otra vez pasando los fundamentos y algunos otros conceptos más. Espero les haya interesado, les interese este mundo. Si bien no sea para dedicarse, pero siempre nos vamos a topar, sean químicos, civiles, mecánicos, mecánicos, siempre nos vamos a topar con esto en cualquier tipo de industria, porque las bombas son los corazones de los sistemas. Siempre están trabajando ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguien tal vez? Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. En cuanto a las bombas sumergibles, tengo entendido que alcanzan grandes profundidades. ¿Existe algún problema en cuanto a la instalación y mantenimiento? No entendí tu pregunta, por favor, respecto a las bombas sumergibles. ¿Me puedes repetir? Me pregunto si existe alguna complicación en cuanto a la instalación y su mantenimiento, más que todo. Ya si hay complicación en la instalación y el mantenimiento. Son dos cosas diferentes, primero, ¿no? La instalación. No tengo... A ver, voy a buscar una imagen, ¿ya? Para que podamos hablar respecto de la bomba. Una bomba sumergible de pozo, ¿no? Es lo que me indicas. Porque o dices de pozo de aguas negras, de cárcamos de bombeo. No, de pozo. Por ejemplo, esta es una bomba, ¿no?, instalada dentro de un pozo. La instalación no es difícil. Utilizan unas luces de perforación en las que van haciendo los agujeros conforme va ingresando no se acuerda el nombre de la herramienta, es una broca, digamos, sería, pero no tiene ese nombre de broca. Van ingresando los tubos de encamisado. ¿Qué son los tubos de encamisado? Son los tubos que se instalan en las paredes del pozo. ¿Para qué? Para que el pozo no se derrumbe dentro del... no aplaste a la bomba. Entonces hay unos tubos de encamisado de bombas sumergibles, ¿no? Entonces son este tipo de tuberías, sean plásticas, de acero, que protegen a la bomba. Y en la parte de sección donde está el fluido, aquí abajo se encuentra el agua, son filtros, es decir, no son pozos cerrados,
tienen ranuras, tienen agujeritos, por los que igual el de la tierra tranquilamente puede filtrar el agua. Entonces, no hay mayor complicación a esto más que el estudio de suelos. Hacer un estudio del suelo. El agua, el perforista tiene que poder perforar y decir cuánta agua hay a esa altura y ver si cumple la satisfacción del cliente. Dice el cliente, no, ¿sabes qué? Quiero más agua. Pues tiene que seguir perforando y ver si es realmente el agua que ellos necesitan o no. En función a ese requerimiento, se hace la perforación, se pone el encamisado y se instala la bomba. Estas bombas sumergibles, que aquí hay una, por ejemplo, estas bombas sumergibles, el bomba adhesiva en la parte superior y el motor en la parte inferior. ¿Dónde es la succión? Es en la parte del medio. Absorbe por el centro el agua y expulsa por la parte de arriba. Estas bombas están hechas para trabajar 2, 3, sin mantenimiento. No necesitan mantenimiento. Los motores son sellados herméticamente y están autolubricados. La sellación se hace a través del mismo fluido. No hay ningún problema con ese tipo de inconvenientes. Ahora, con el tiempo, el agua, de ser un agua limpia, se va empezando a formar sedimentos. Esos sedimentos contaminan el agua empieza a salir más turbia. Toda esa turbidez se traduce en abrasión o desgaste de las bombas. La bomba se desgasta más rápido, ¿no? Entonces, eso es por características de la bomba. Y en este caso, la bomba empieza a botar agua sucia o ya no cumple sus requerimientos de presión y caudal. Es porque la bomba se está desgastando. Para ese tipo de trabajos, cuando sucede, lo más conveniente es sacar la bomba y hacer una limpieza de pozo sin sacar el encamisado. Si nosotros sacamos el encamisado, las tuberías que están protegiendo el pozo, existe mucha probabilidad de que el pozo se deslumbre. Si se deslumba, hay que volver a cavar otro pozo, ¿no? Pero estas bombas están hechas para perdurar 2, 3, 4 años durante toda su vida útil, poder trabajar sin ningún inconveniente. Pero sin embargo, algunas veces por las características del pozo, como les digo, esto se inunda de otras partículas y daña prematuramente la bomba. Entonces hay que hacer un seguimiento constante de las características del fluido para ver si son compatibles o admisibles para el diseño de la bomba. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tal vez de alguien? Bien. Entonces, imagino las dudas que se las van a surgir. Como indiqué al principio, al ingresar al curso, simplemente es introductorio, ¿no? Para que viendo, si no han tenido quizás muchos conceptos, por lo menos para que vayan viendo cómo es un procedimiento de la selección, qué tipos de bombas hay. Y como les mencioné, la subsiguiente semana en el curso que vamos a tener, pues si gustan, la vamos a ver toda esta más profundidad, pero un grado ya también de aplicación, ya siendo más específicos en las aplicaciones de las distintas bombas. Vamos a ver bombas, por ejemplo, para lo que su compañero preguntaba de bombas sumergibles. Vamos a hacer casos específicos, de aguas limpias, por ejemplo, para abducciones, como de Misicuni, como de CEMAP. Vamos a ver ejemplos de transportes de bombeos de edificaciones, sistemas contra incendios. Vamos a ver aplicaciones para las industrias, bombas de diafragma, bombas para lodos, bombas para químicos. Así que es muy interesante y lo vamos a estar viendo. Va a ser más extenso que una semana. Solo va a durar una semana, pero van a aprender mucho y espero que ustedes formen parte, no solo para tener un certificado. Lo más importante es el conocimiento, ¿no? Porque en mi experiencia aquí trabajando, hay mucha gente que ingresa con mucha expectativa a las empresas. Por su currículum dice uno, este es bueno, pero con el tiempo, cuando va trabajando, es cuando realmente se ve si la persona es buena o no. Y hay muchos casos en los que la gente dice,
yo sé hacer esto, yo sé hacer otro, y respalda con certificación, ha hecho un curso, ha hecho todo esto y el otro, pero no sabe. En la práctica algo sucede que no ha asimilado bien los cursos que ha participado y no rinde. Y estos tiempos lamentablemente son más difíciles, chicos, después de estos últimos años de la pandemia. Hay muchos recortes de personal o el salario realmente es el mínimo, ¿no? Las empresas ya, ¿sabes? Se aprovechan de eso. Y no nos queda más que ser competitivos, no nos queda más que aprender, no nos queda más que seguir aprendiendo y seguir creciendo. No es para la empresa, es para nosotros, para nuestro futuro. No sabemos con qué nos vamos a afrontar más adelante y hay que estar preparados. Por eso los invito ya en los mismos grupos donde hemos ido compartiendo el enlace, les voy a ir mandando la invitación. Así que espero poderlos encontrar nuevamente. Les agradezco mucho a todos los participantes por su tiempo, por esta hora. Y disculpen que nos hayamos pasado un poco más del tiempo previsto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Cintia, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.